¿Existe ciencia ficción en el Perú? Claro que sí. En nuestro país se han publicado escritos de este género desde 1829, pero hoy nos centraremos en la ciencia ficción peruana contemporánea. Durante todo enero he leído estas 4 antologías. Todas ellas vieron la luz a mediados del 2021 y esto no es una casualidad. Creo que la pandemia sigue siendo un factor importante para la creación literaria, ¿no? Experimentamos todos un evento apocalíptico casi sacado de una propia ficción. Además que los escritores pues usaron esto como detonador perfecto para crear nuevas historias. Así que te voy a estar comentando un poco de cada libro a detalle y también te voy a estar diciendo cuáles son los mejores cuentos. Pero antes, ubiquémonos en este mapa llamado ciencia ficción. Science fiction o ficción científica, como debería traducirse, es una forma narrativa fantástica que explota las perspectivas imaginativas de la ciencia moderna. Esto es según David Pringle en su libro Ciencia ficción, las 100 mejores novelas, publicado en 1995. El término original, science fiction o sci-fi como suele abreviarse, fue introducido por primera vez en 1851 por William Wilson en este librito de aquí, que se traduciría justamente como un pequeño libro, un librito serio sobre un gran tema antiguo. Wilson es el padre del término, pero apenas fue leído, nadie le hizo caso. Recién se popularizó en 1926 gracias a Hugo Gernsback de la mano de la famosa revista Amazing Stories, que es uno de los iconos de la edad de oro del pulp. En años anteriores, autores como Julio Verne y H.G. Wells publicaban sus obras bajo otras etiquetas como fantasía científica, romance científico, romance médico y relato especulativo. Y aunque suena extraño, tiene todo el sentido del mundo. Yo disfruté muchísimo 2 historias, estas de aquí, El castillo de los Cárpatos de Julio Verne y La isla del Dr. Moreau de H.G. Wells. Y en mi experiencia siento que efectivamente están de alguna forma estructurados bajo esto de la narrativa romántica, del romanticismo. Así que no están muy alejadas estas etiquetas. ¿Y cómo inicia el género en nuestro país? En Perú tenemos una cronología de publicaciones desde 1829, como les dije al inicio, comenzando con una especie de protociencia ficción con el título Ocios filosóficos y poéticos en la Quinta de las Delicias del autor Juan Egaña, y Lima de aquí a 100 años de Julián M. del Portillo, una novela de folletín de corte romántico publicada en el diario El Comercio en 1843. Ambos son considerados los precursores en el género. Luego aparecieron más textos. De hecho, durante los siglos XIX y XX, la ciencia ficción peruana tuvo su etapa formativa. La mayoría de estos escritos fueron una respuesta a las crisis sociales del momento. Resaltan las publicaciones del siglo XX por el eje temático que presentan. Este se va desplazando hacia miedos globales como la amenaza del capitalismo, los estados totalitarios, las guerras mundiales y sus terribles consecuencias para la sociedad. Y es recién en la década de 1960 cuando se instaura formalmente la ciencia ficción peruana contemporánea. Esto se debe a que en el radar aparece un autor bastante singular. Estoy hablando de José B. Adolf, autor de la famosa Mañana las ratas. Su primera publicación fue El retorno de Aladino, publicado en 1968, una antología de 11 cuentos. También se pueden encontrar sus mejores relatos de ciencia ficción en Cuentos del relojero abominable, publicado en 1973, y Mañana fuimos felices, publicado en 1975. Mañana las ratas recién vería la luz en 1984. A partir de allí en adelante, una nueva generación de autores comenzó a surgir. Toda una producción que continúa hasta el día de hoy. Los libros que ves solamente son una parte de ella. Y bueno, cada año surgen nuevos autores, nuevas plumas por conocer. Estas 4 antologías se suman a esa cadena, así que acompáñame a comentarlas. Comenzamos con Esta realidad no existe, publicado bajo el sello de Editorial Estruendo Mudo. En esta ocasión ellos me enviaron este ejemplar, así que muchísimas gracias. La edición estuvo a cargo de Alexis Iparraguirre, que fue el compilador. Él también es un escritor de ciencia ficción y también se trabajó de mano de Francisco Joaquín Marro, que se encargó de las notas biográficas. Más adelante les explico de qué va ello. Es un libro que nos presenta textos que
tienen la intención de mostrar nuevos paradigmas, ¿no? Nuevos esquemas. La inspiración también surge de otra antología, una norteamericana llamada Visiones Peligrosas, que se publicó en 1967 por Harlan Ellison. Es un título bastante importante en el género, así que esa es la concepción del libro. Busca sintetizar lo nuevo, lo raro, lo imaginativo, lo artístico de la ciencia ficción, pero sin dejar de lado lo mejor de las narrativas clásicas. Así que eso es lo que deberías esperar de Esta realidad no existe. Son en total 14 cuentos y creo que es bastante coherente toda la idea del libro, todo el concepto. Y hago énfasis en lo que tenía que detallarles, esto de las notas biográficas. Normalmente cuando se nos presenta a los autores al finalizar una antología, ¿no? En cada cuento siempre se acompaña una clásica biodata. Aquí vas a encontrar una forma diferente de presentar a los autores. Lo interesante es que vamos a conocer a cada uno de ellos desde su postura como lectores, ¿no? Al fin y al cabo, cada autor es un lector empedernido, ¿no? Sobre todo del género. No vamos a leer una entrevista en sí, sino que detrás obviamente hay una entrevista que Francisco ha podido hacer con cada autor. Lo que vamos a ver nosotros es como que la redacción, ¿no? Contándonos estas particularidades de cada autor. Cosas muy rebuscadas, muy subjetivas incluso diría. Además que también de forma ilustrativa tenemos esta imagen muy bonita. Estuvo a cargo de Celeste Vargas Hoshi. Te voy a comentar ahora los 5 mejores cuentos según mi punto de vista. El orden en el que mencioné los cuentos simplemente es el orden de aparición de los mismos en la antología. Y el primero que debo mencionar es Cyberproletaria de Claudia Salazar Jiménez. En este mundo, una empresa llamada Procrear Inc. crea un robot con un único propósito: convertir a todo el mundo en su fiel consumidor. Es una mezcla de cyberpunk con feminismo poshumano. Es una crítica en realidad al capitalismo y su acelerado ritmo de consumo. El segundo cuento es Azul Profundo de Stuart Flores. La premisa: cuando el humano se enfrenta a la máquina. Se nos presenta una versión alternativa de este famoso encuentro entre la supercomputadora Deep Blue de la empresa IBM contra el campeón mundial Garry Kasparov en un juego de ajedrez. Es un relato que rompe con las reglas narrativas a través de una estructura muy temática acorde a la propia historia. El tercer cuento es Donahue de Carlos Vera. Lo más interesante son sus personajes, parecen salidos de una serie de comedia postapocalíptica de Netflix. Una horda de azules atacan un hospital y los sobrevivientes tendrán que hacer lo posible para encontrar un nuevo refugio. 4. Maqueta a mano de Juan Manuel Robles. Un hombre en un extraño estado mental está recorriendo el hogar de sus recuerdos. Su hermano, un arquitecto, trata de volver a comunicarse con él y hacerlo regresar. 5. Saten Merten o algo así de Tanya Tingela. Es un relato que está inspirado en una leyenda de los niños verdes de Woolpit. Trata sobre un par de hermanos que viven en un lugar apartado en tierra intermedia. Están al cuidado de padre y se dedican a matar bestias tal y como dictaminan los pergaminos. Sin embargo, hay muchos secretos que padre no les ha contado sobre sus orígenes. El siguiente título es Constelación, publicada por el editorial Torre de Papel. En esta oportunidad fui yo quien adquirió el libro. La selección estuvo a cargo de Carlos Enrique Saldívar. Él también es un autor de ciencia ficción y compiló a 26 escritores. Vas a encontrar 26 cuentos, creo que es la más extensa de todas las antologías que te estoy presentando. El prólogo es bastante cortito, me hubiera encantado que sea más extenso. Nos introduce un poco el género, ¿no? Trata de definirlo según algunos autores, pero también comparte una idea que me parece genial y es recalcar que para escribir ciencia ficción no se tiene que ser un profesional sobre la ciencia, pero sí saber mucho de ella, o por lo menos lo básico, ¿no? Y recalco esto porque creo que es importante darle reconocimiento
aquellos autores que investigan, ¿no?, para sus ideas. Digamos que no todos los cuentos surgen de esta chispa creativa, ¿no?, de la nada, sino que hay un trabajo detrás, un trabajo de investigación, ¿no? Sobre todo en ciencia ficción creo que es importante mencionar esto, más allá si hablamos de los subgéneros, ¿no?, de ciencia ficción blanda o ciencia ficción dura. Creo que todo trabajo detrás tiene investigación. Asimismo se indica que el fin de esta selección de 26 autores es darle prioridad a aquellos que ya son conocidos en el género y también darle oportunidad a los nuevos valores, ¿no? El fin de Constelación, como lo dice su título, es ser una muestra de cuentos peruanos de ciencia ficción. Y bueno, como has podido ver, tiene unos colores muy bonitos en la portada que me encantan. Estos son los de mi top 5. El primero, La máquina del tiempo de Yelena Puliti. Una maestra debate con sus alumnos sobre dos conceptos, el tiempo y la segunda ley de la termodinámica. ¿Será posible viajar en el tiempo? Un relato muy didáctico que pretende evitar una catástrofe. El segundo, El hombre que podía ponerse triste de Paul D'Armego. Leonard Larson vive en una superestructura que resguarda parte de la humanidad, un domo llamado New Baskerville. En él se desarrolla la sociedad del placer. Sin embargo, él comenzará a reflexionar sobre su modo de vida cuando su brazalete, un dispositivo electrónico, comience a fallar. 3. Mi robot depresivo de Carlos Vera. Una pareja tiene un robot familiar, Javier, al cual programaron con lo mejor: armadura de titanio, antivirus defensa, los mejores procesadores y los más veloces, entre otras cosas más. Javier quiere jugar con los niños humanos, pero sus padres se lo prohíben, hasta que decide actuar por sí mismo. Es un relato metafórico, crítico, bastante irónico sobre los padres controladores y sus hijos. 4. Los cultivos de Osvaldo Castro. Un médico experimenta con cabello para mejorar la producción económica en la industria cosmética. Siembra mechones biológicamente viables en musgos con líquidos amnióticos. Todo parece ir de maravilla hasta que brota lo impensable. 5. La pastilla del futuro de Carlos Echevarría. Félix se dirige a vender un costal de papas en la Plaza de Armas de Ayacucho, pero ese día llegan las pastillas NFP y se convierte en la novedad del día. Quien las entrega, las reparte el propio gobierno. Estas pastillas prometen visualizar el futuro. Sin embargo, Félix sospecha que hay algo engañoso detrás de ello. La tercera antología es Jack Tamasi, publicada por Pandemonium Editorial. Este título forma parte de una colección del Bicentenario que publicó Pandemonium justamente por conmemorar los 200 años de la independencia. Y bueno, yo ya reseñé uno de ellos, es Historia del Perú, lo voy a dejar por aquí, Historia con Z de zombies. Así que bueno, ahora tocó hablar de Jack Tamasi. ¿Qué cosas vas a encontrar aquí? Son 14 cuentos y entre ellos hay cosas también particulares. Por ejemplo, primero, ¿quién estuvo encargado de este libro? Fue César Santibáñez, él es un escritor y guionista. Y hay un aporte importante de Francesco Verso. Él es un escritor y editor italiano que ha ganado varios reconocimientos y premios importantes en Europa sobre el género. Pero bueno, a ver, ¿qué significa Jack Tamasi? En el prólogo nos explica que Jacta es una especie de no lugar, o sea, no es un espacio físico, sino es como un espacio donde varias individualidades comparten una forma de estar en el mundo, ¿no? de compartir una misma visión. Y Jack Tamasi es un término que refiere a cada integrante de como esta comunidad. Otra cosa importante, la bajada, el subtítulo dice ficción especulativa peruana. Es un término un poco confuso, creería yo, porque bueno, dije al inicio, ¿no?, que el relato especulativo fue una de estas etiquetas con las que se llamó a la ciencia ficción. Ahora es como un término paraguas, ¿no?, como un término que engloba a varios géneros.
Dentro se considera la fantasía, la ciencia ficción también, el terror y otros más. Pero bueno, no me voy a detener mucho en este tema académico y de conceptos porque yo sé que hay varios autores que tienen diferentes visiones sobre esto. Pero me parece interesante que se haya puesto, ¿no?, el título aquí porque igual hace relación directa al género, ¿no?, sobre todo con sus inicios. Y hablando de inicios, pues este libro, justamente su fin es como que forjar una identidad de la ciencia ficción peruana, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ciencia ficción peruana? Pues Jack Tamasi propone eso. Una identidad que derive de las características de los prejuicios y las estructuras propias de nuestra cultura. Ahora toca decirte cuáles creo que fueron los mejores 5 relatos. 1. El primer peruano en el espacio, de Daniel Salvo. Anatolio Pumahuanca es enviado al espacio. Su misión, como encargado de mantenimiento, es la medición de los vientos solares. Sin embargo, para el puesto no fue elegido por sus capacidades técnicas, sino por otros fraudulentos motivos. Este cuento es el que apertura esta conocida antología del autor, El primer peruano en el espacio, como se titula tal cual. Salvo integra elementos políticos y sociales que son el reflejo de nuestra idiosincrasia peruana. El segundo, Tesoro, de Sandrín L. Zarango. Matías tiene que cuidar a su pequeño hermano Luis, de 12 años. Una criatura con los ojos azules brillantes por la noche y con algunas canas plateadas entre el cabello negro. Tiene una fuerza incontrolable y está decidido a seguir con su misión: proteger el tesoro. Es un cuento bastante cinematográfico, tiene acción y un pequeño guiño a nuestra mitología peruana. 3. Miraflores, de Tanya Tingela. La narradora cuenta que una pandemia estalla y casi acaba con todo, incluyendo lo más básico, el servicio de los cholos. Y es que estos se rebelaron. El gobierno, para afrontar esto, toma una medida bastante drástica y necesaria. Cerca Miraflores para poder protegerla y aislarla de los demás. Aparentemente todo está en orden hasta que conocemos la verdad. Si con Salvo entendemos que el racismo no solamente es geográfico, con Tanya nos damos de golpe con el clasismo y el racismo más palpable. 4. Huesos de sillar, de Zarco Medina. Jacobo está camino al cementerio antes de la erupción del Misti. En ese recorrido conocerá a Mauricio y estará dispuesto a guiarlo. Es un relato político que expresa que un cúmulo de factores mal gestionados pueden llevar a la catástrofe. 5. Ledva, de Luisa Polín. En el Nuevo Mundo, el poliamor y las relaciones abiertas son la norma, aunque el matrimonio sigue existiendo como convenio con ciertas obligaciones. La protagonista Ledva está a punto de firmar sus 2 nuevos compromisos. Se anexa el horrible pacto de por medio. Ahora te muestro la 4ª antología y última, Ecofuturismo, publicado por la editorial Speedwagon Media Works. Este librito lo compré en una de las tantas ferias que visité el año pasado. La selección estuvo a cargo de Dai Castillo. Ella se encargó de seleccionar 12 cuentos en los que predomina la ficción eco-especulativa, es decir, esta visión positiva de lo que vendría a ser el futuro de la humanidad después de un desastre, una catástrofe. Se presentó esta oportunidad de leer algo diferente, ¿no?, con una visión mucho más alentadora de lo que vivíamos en el día a día. El prólogo es bastante cortito, me hubiera encantado que también sea un poquito más extenso, pero Dai Castillo explica de dónde surge este término, ¿no?, el ecofuturismo. Hay 2, digamos, precedentes de forma internacional que hablan sobre esto de la ficción ecoespeculativa y menciona 2 títulos, Ecopunk y Sam Bolt, que bueno, son 2 publicaciones que más o menos van por ahí con la temática. El primero, Contraataque, de Augusto Murillo, un cuento de cyberpunk con un final esperanzador. La historia es de Ángel, un niño de 12 años que está siendo perseguido por diferentes agentes del poder sin saber la razón exacta.
En ese camino se encontrará con un demonio que tratará de protegerlo o eliminarlo según convenga. 2. En las alturas de Daniel Salvo. Es un relato crítico sobre una catástrofe ocurrida en zonas costeras a causa de la sobreexplotación de la tierra. La solución: regresar a nuestras raíces andinas para buscar un futuro mejor. 26 de enero de 2266 de Rocío Benavides. Una niña anhela conocer Neolima, el primer destino antes de partir hacia las colonias terrestres del espacio exterior. Cuando lo cumple, se promete a sí misma conocer el límite del propio espacio. 4. Los días verdes de José Guic. Gonzalo siente que su par está invadiendo poco a poco su casa. Es más, no solamente siente su presencia, sino también intuye que la planta está escuchando sus conversaciones. Pero no es el único. Otros en su barrio experimentan lo mismo y aquellos que son vegetarianos están condenados a la muerte. 5. Legado de Paul D'Armego. Patrick conduce un bípedo gigante de acero entre un basural y encuentra un tesoro, un libro. Eilish, su padre, le aconseja que se deshaga de él porque es un arma prohibida. Sin embargo, Patrick ya tiene decidido un plan. Antes de terminar este video, quiero recomendarte algunos títulos que son fundamentales para entender cómo se gesta el género en nuestro país. Sobre todo son libros que son un poquito más académicos y de crítica literaria. Dos de ellos son de análisis más general a nivel región. Hablo de Historia de la Ciencia Ficción Latinoamericana 1 y 2 de las editoras Teresa López Pelliza y Silvia Curlat Ares. Dentro se pueden encontrar algunos ensayos y textos que analizan cómo se origina el género en cada país, ¿no? Para Perú, el texto estuvo escrito por Elton Honores. Es la ciencia ficción en el Perú desde sus orígenes en el siglo XIX hasta 1959. Y en el segundo tomo está la ciencia ficción peruana 1960 hasta 2020 por José Guic. Este autor también tiene un texto importante que es Universos en Expansión, antología crítica de la ciencia ficción peruana siglos XIX-XXI. Y la buena noticia es que está libre. Recuerdo que la liberaron en pandemia. Está publicada por la Universidad de Lima, así que lo encuentras en el repositorio. Lo voy a anexar abajo en la cajita de descripción. Y sumo dos títulos más que personalmente no he revisado, pero no dudo de la calidad de investigación que hay detrás. Y estoy hablando de Noticias del Futuro, antología del cuento peruano de ciencia ficción del siglo XXI, y Fantasmas del Futuro, teoría e historia de la ciencia ficción 1821 hasta 1980, ambos por Elton Honores. De verdad espero que tengas la oportunidad de poder leer uno de estos libritos. Coméntame por favor ahí abajo en los comentarios si te interesa alguno de estos, si te gustaría saber algún dato que no haya explicado, por ahí me consultas, yo te respondo. Coméntame también por favor si ya tienes algún autor peruano favorito. En mi caso es Daniel Salvo con El primer peruano en el espacio. Ese libro le tengo mucho cariño y siempre lo recomiendo. De hecho va a ser nuestra lectura para el club de Leyendo con Tenebris, así que te puedes apuntar. Y bueno, no te olvides seguirme en las redes sociales, tampoco te olvides suscribirte a este canal. Nos vemos hasta un próximo video.